ahora el número viene más pequeño. Entonces, pues de ahí surgieron las críticas y los llamados que están haciendo las autoridades, por ejemplo, concejales de Bogotá y otras autoridades. Saludar a la persona que nos va a aclarar todo este asunto del código QR para la gente que estaba preocupada por Capax. Su familia había reportado a la policía que desde ayer a las 2 de la tarde, cuando iba en su vehículo, pues no había reportado ni había llegado al sitio donde lo esperaban. Acaba de aparecer nuestro querido Capax, nos lo confirma Melquisedec Torres, nuestro compañero de la Luciérnaga. Apareció, se había quedado incomunicado, o sea que si por algún motivo ven ahí en redes o en algo sobre la desaparición de Capax, tranquilidad total sobre nuestro héroe del Amazonas. A esta hora saludamos al coronel Mauricio Rodríguez, es el jefe de innovación de la Policía Nacional. Señor coronel, gracias por estar en Ciencia AM, buenos días. Gustavo, buenos días, un gusto saludarlos a la mesa y a todos los oyentes. Bueno, vamos por partes, pero lo primero y fundamental es, ¿por qué al leer el código QR no nos lleva de inmediato a la identificación del policía? ¿Y por qué no es personalizado, sino general? Nos lleva a una página donde piden un número de un carnet. Gustavo, lo primero que hay que señalar es que el código QR hace parte de un pilotaje que estamos desarrollando en el proyecto de nueva imagen de identidad institucional, que es visible a través de los uniformes de color azul de Servicio Urbano de Seguridad Ciudadana y las nuevas patrullas policiales. Y esto hace parte de un componente muy superior, que es el proceso de transformación integral de la policía, que tiene, entre otros elementos, pues un nuevo estatuto de carrera y refuerza, Gustavo, ya para dar respuesta a tu pregunta, 3 elementos en el proceso de transformación que ha sido abierto hacia la ciudadanía. El primero, el de participación de la sociedad y la ciudadanía en un diálogo abierto y ciudadano. El segundo, el de los derechos humanos, a partir de los anuncios que realizó el señor presidente de la República. Y tercero, de profesionalización policial. Para desarrollar estos 3 elementos, el componente de imagen resalta y fortalece los criterios no solo de identificación, como ahorita estamos viéndolo en el uniforme, con una placa mucho más grande, con unos criterios de visibilidad mucho más apreciables a distancia, sino también métodos de validación como el código QR, Gustavo. A ver, coronel, si le entiendo. Como es un piloto, todavía, aunque está en la ropa, no lleva a donde debería llevar, es decir, a la identificación individualizada del policía. ¿Cuándo acaba el piloto y cuándo sí va a funcionar? Gracias, Gustavo. El piloto toma 2 meses en el que estamos no solo mirando el QR. Yo digo que este tema es uno de los tantos desarrollos que tiene el uniforme y que vamos a estar testeando y haciendo pruebas durante estos 2 meses. Los otros elementos corresponden, por ejemplo, a la calidad textil, corresponden también a la resistencia de las telas en diferentes ambientes, a la versatilidad que requiere el uniforme para las condiciones de servicio de policía en ambientes húmedos, secos, tropicales, costeros o de montaña. Y en relación con la identificación, el piloto nos está permitiendo medir en 10 lugares del país, Gustavo, varios elementos. Primero, que el contraste de visibilidad permita a la ciudadanía divisar a distancia mucho más fácil a un policía cuando tenga un requerimiento ciudadano. Segundo, elementos de identificación. Y aquí hago la aclaración, no es cierto que el elemento de identificación sea más pequeño, por el contrario, el número de placa, ustedes lo van a apreciar, en el pecho se hizo mucho más grande, mucho más visible, en contraste azul con neón, para poder identificar al policía. Igual en su pecho está su grado y su nombre, y estamos testeando el código QR como un método de validación de la identificación. Lo que hemos comunicado es que es un método que nos va a evitar la suplantación de autoridad inicialmente en la primera fase, y por esa razón envía un servidor oficial para garantizar que los datos que son consultados de ese policía correspondan a una base de datos oficial. De manera que ese es un token o un requisito que nos permita identificar al policía. En la siguiente fase, Gustavo, lo que estamos trabajando en términos de desarrollo tecnológico y también del desarrollo textil que pueda tener ese QR en ese tipo de tela que requiere el policía para su servicio, es que pueda ser personalizado. Por eso siempre hemos señalado que es una fase de pilotaje y de pruebas que la policía ha hecho pública a la ciudadanía, y que como pocas instituciones lo hace para garantizar que el producto final en términos de imagen tenga las mejores condiciones de calidad, garantice la identificación a la ciudadanía y, lo más importante, que nos permita hacer un ejercicio que recoge sugerencias ciudadanas para hacer este proceso de transformación un proceso público abierto hacia la ciudadanía. Coronel, le pongo un ejemplo
práctico. Cuando termine el piloto, digamos en 2 meses y 2 días, yo estoy caminando por la calle y quiero identificar a un policía, porque lo puedo hacer y porque se supone que me tiene que ayudar este piloto que están haciendo, que ya en ese momento será una realidad. Si yo me acerco con mi celular dentro de 2 meses y unos días y escaneo el código QR, ¿me va a salir ya la identificación de ese policía? Gustavo, el desarrollo que estamos realizando, las pruebas técnicas que estamos desarrollando apuntan a eso, a lograr la identificación, garantizando un criterio fundamental, Gustavo, la seguridad de la información. Es muy importante y por eso estamos en esos desarrollos para evitar que haya la descarga de bots o de malware, que es software malicioso y que pueda afectar bases de datos de la institución, como te señalaba, en el servidor oficial que proyecta esa información al ciudadano. Por eso hemos sido insistentes y hemos señalado que es una fase de prueba piloto, no solo para el QR, sino como lo señalaba, para el uniforme, para el textil, para la versatilidad, para los elementos que tiene el uniforme, y siempre hemos señalado que no es el método de identificación en sí mismo. La identificación del policía como estándar internacional se ubica en 2 elementos. En su número de placa, que, como te estaba señalando, lo estamos haciendo mucho más grande y visible en el pecho, en la parte central del pecho del uniformado. 2, su nombre y su grado, pero adicionalmente, Gustavo, lo agregamos en el chaleco de protección balística, que antes no lo tenía, ustedes recuerdan, exclusivamente tenía la frase policía, y lo hemos agregado adicionalmente. Esto para señalar que la identificación en este piloto tiene 3 criterios. Primero, se refuerza. Segundo, se agranda, son números mucho más grandes, mucho más visibles y en contrastes de color neón. Sí. Y tercero, de cara a la ciudadanía incorporamos elementos tecnológicos que permiten validar esa identificación como el QR. Por eso señalamos, el código en sí mismo no es la identificación, es un método de validación de la identificación para evitar la suplantación de autoridad, y luego esos 2 días, luego de los 2 meses que tú señalas, Gustavo, la idea es poder llegar a un desarrollo personalizado, pero estamos trabajando en eso, y como en cualquier proyecto de innovación, tiene que agotar la fase de testeo y de pruebas, Gustavo. Son las 8:16 para los que llegan a la audiencia de 6 AM a esta hora. Estamos hablando con el coronel Mauricio Rodríguez. Es el jefe de innovación de la Policía Nacional sobre las críticas y cuestionamientos a algunos aspectos del nuevo uniforme de la policía, entre ellos el código QR. Fraile, lo escucha el coronel. Coronel, pues como todo plan piloto, para detectar fallas podría incluso echarse para atrás la idea. La pregunta es esa, ¿podrían ustedes determinar y decir, hombre, la verdad es que no funciona, es muy difícil, vamos a retirar el código QR? Y se lo menciono, por ejemplo, porque hay ciudades donde hay muy mala señal o lugares donde la gente no tiene la disponibilidad del celular en determinado momento. ¿Podría, por ejemplo, el piloto utilizarse en grandes ciudades y en otras no? ¿Eso está en los papeles? Precisamente las pruebas, Fraile, nos van a permitir llegar a esa conclusión. La decisión del señor presidente, la decisión institucional es que el desarrollo nos permita llegar a corroborar la identificación. Pero, insisto, no es el único elemento de identificación. En una ciudad donde haya, digamos, debilidad, digamos, de datos, para utilizar el elemento celular, el policía siempre va a tener su placa visible, más grande, en contrastes de color neón que lo hacen divisar a la distancia, y su nombre mucho más grande y visible, igualmente en su chaleco balístico. Entonces aquí, digamos, la pedagogía que estamos haciendo es que el método de identificación es el QR en sí mismo, y hace parte también de la cultura digital que estamos haciendo pedagogía en un desarrollo que es innovador y que muy pocas policías tienen en el mundo, y que adicionalmente lo estamos haciendo de manera pública para seguir recibiendo esas sugerencias. Hay un componente de desarrollo tecnológico que nos permita, insisto, no limitarlo, Fraile, exclusivamente a un tema de identificación, porque tenemos la placa y el nombre, sino un tema de validación, para evitar simulación de autoridad o que llegue un falso policía con falsas telas tratando de hacer un allanamiento o una actividad delictiva y no nos permita verificar en el servidor oficial de la policía que efectivamente es un uniformado. Y como ustedes saben, esos casos pasan incluso con funcionarios judiciales, con funcionarios de empresas de servicios públicos, entre otros. Entonces aquí lo que estamos es reforzando los criterios de identificación, pero también de seguridad de la información con los datos que se le exponen al ciudadano a través de un código Quick Response o QR. Es el coronel Mauricio Rodríguez, el jefe de innovación de la Policía Nacional, y las explicaciones sobre este piloto que todavía se adelanta, se está probando el uniforme en 2 meses o algo más allá. Podrían definirse algunos cambios para el uniforme de la policía, ajustándolos a la realidad de Colombia. Muchas gracias, coronel, muy amable.
Pues Gustavo, a ustedes por el espacio y sobre todo para permitir hacer pedagogía en cultura digital, reiterar que es un pilotaje, que esto nos va a permitir hacer los ajustes y los desarrollos correspondientes, pero lo que no hay duda es que hay una decisión de que esta metodología tecnológica pionera en telas de policía en el mundo y que estamos desarrollando mediante metodologías de innovación, lo que pretende es reforzar la identificación de la policía con los otros criterios que hemos reforzado también, Gustavo, y en un gran ejercicio del proceso de transformación que va más allá del uniforme, sino que contiene unos temas que requieren una mayor también pedagogía y también debate, que lo estamos haciendo de cara a la ciudadanía. Gustavo, si me permites este minuto de explicación, como el nuevo estatuto de carrera, las decisiones para reforzar la investigación y la auditoría pública en materia de derechos humanos y la profesionalización del policía. Finalmente, cuando hay una policía más transparente, mucho más profesional y abierta a la ciudadanía, no gana solo la institución, ganan los colombianos porque ganamos en convivencia y seguridad para todos. Muchas gracias. No, pero un segundo, coronel, que aquí me plantean internamente, la bodycam, la cámara corporal, ¿cuándo la ponen? Pues Gustavo, precisamente ya la tenemos en fase de pruebas, tenemos unas cámaras en la ciudad de Bogotá y Medellín, y como parte de esos elementos de innovación, y parte también de la pedagogía que estamos haciendo, insisto, en un piloto, a ver si funciona, exacto, está bien. Claro, no, ya funciona, pero lo importante es que nos garantice varios temas, Gustavo. Primero, el almacenamiento, la capacidad de registro en un ángulo mucho más completo, también la capacidad de lectura de datos y de transmisión mediante software de inteligencia artificial, de que esa conversación que tiene el policía con el ciudadano o un procedimiento rápidamente se pueda transmitir en un texto y sirva como verdad jurídica o evidencia, sea cuando el policía realiza su procedimiento o comete una falla en el mismo, o también por parte del ciudadano si comete un comportamiento contrario a la convivencia o afecta la figura de autoridad. Chao, coronel, gracias.